Hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot general de salud, dinero y amor para este mes de noviembre. Piscis, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Y vamos a comenzar primero haciendo una canalización con la bola de cristal. Así que vamos a ver qué mensajes hay para ti. Aceptación. Acéptate, Piscis. Acepta y conoce. Conócete. Abraza tu sombra, abraza tu luz. Son parte de ti. Y si hay algo que no te gusta, pues bien puedes trabajar, bien puedes identificar en qué momentos sale tu sombra. Al final, si tú eres consciente del conocimiento de ti mismo, entonces tú vas a poder transformar tu realidad. Pero lo primero es conocer y aceptar la verdad, tu verdad, para poder avanzar. Entonces acepta y después decide qué hacer. No vas a trascender si solo lo ignoras. Queremos verte bien, queremos verte en paz, queremos verte feliz. Y bueno, hasta ahí, tu canalización, Piscis. Vamos a comenzar. Abajo del mazo tenemos el 5 de pentáculos. Ok. Aquí hay algo en lo que tal vez sientes que no te va bien, que las cosas no se te dan, que va lenta una situación, o que tal vez no te alcanza, o que tal vez alguien no te valora, o tal vez estás descuidándote tu salud, ya sea física, mental o espiritual, y tú no te quieres dar cuenta. Sobre todo, no, ay, perdón. No te quieres dar cuenta de que todo es un ciclo, de que tienes que cerrar ciclos para poder abrir otros, o de que es importante que vuelva a empezar el ciclo. Es parte de la autorrealización, las altas y las bajas también. Entonces, no te preocupes porque todo es cíclico, todo va a pasar y vienen cosas muy buenas para ti, vienen oportunidades, ¿ok? Acá abajo se ven que vienen oportunidades, pero ahora mismo, como te decía en la canalización, hay algo que no quieres ver, que tal vez es lo que te tiene en esa situación, o que tal vez aquí hay una situación que puede tener muchas mejoras, pero hasta que tú no reconozcas y mires con claridad o mires desde otro punto de vista, vas a poder realmente cerrar ciclos, o vas a poder realmente empezar un comienzo diferente, un comienzo nuevo. Y bueno, vamos a comenzar con tu lectura en la salud. Ok, tenemos 8 de espadas. Mira, estás como un poquito, tu cuerpo, un poquito bloqueado, un poquito bloqueada, pero esto se puede activar con movimiento o con cambios que puedes hacer. Necesitas darte más amor, Piscis. Darte más lo que te suma, darte más lo que te hace bien. Tenemos la energía de el tenebroso. Entonces, aquí lo que dice es, mira, puede ser que o estás pasando por una enfermedad en la cual pues tú puedes accionar con amor, o dándote más amor, o aplicándote desde el amor. O también aquí hay una situación en la cual pues si tú no haces nada, esto puede llegar a avanzar, ¿ok? Porque se puede convertir en un hábito, o ya puede ser un hábito de vida,
Para algunos de ustedes, este tenebroso puede ser también estrés o puede ser algo en lo que tú estás anclado, anclada y que necesitas poner acción, pero desde el amor. ¿Ok? Para otros de ustedes, como te decía en la canalización, mira, acepta tu luz, pero también acepta la sombra. Para poder empezar realmente a que haya un cambio, es necesario aceptar que algo no está bien. O aceptar que, ok, mira, yo soy así. Tengo esta situación, por ahora no quiero cambiarla, pero eso no significa que a mí me va a afectar, me va a volver más mi vida, no sé, amargada o que me vaya a enfermar o yo no voy a permitir caer tan hasta abajo. O tal vez lo que necesitas es tocar un fondo para poder realmente accionar. En la salud emocional, estás mirando hacia el pasado. Hay algo que no, que miras ahí, algo que ya se terminó, o tal vez ya estás cansado, cansada de alguna situación del pasado. No ha sido fácil o no es fácil para ti salir avante, sin embargo, es posible o tal vez con ayuda de algunas personas o de la familia, así, salir adelante. Para algunos de ustedes hay una situación, puede ser que hayan tenido alguna situación referente a la familia o a tu círculo cercano más importante, uno de tus círculos cercanos más importantes. En tu salud espiritual, mira, tenemos aquí la familia, los dineros, los compromisos, 2 de copas. Mira, yo veo que cuando tú haces algo por amor, algo desde el amor, te va bien. Encuentras tu paz, tu foco, encuentras tu norte y tú avanzas. Pero mira, otra vez tenemos aquí estas dos como esfinges de luz y de sombra. Entonces, tú puedes avanzar, pero tú vas a escoger. Tú sabes lo que te hace bien y lo que te hace mal. Tú sabes lo que es bueno para tu vida y lo que no. Porque habrá cosas que te hagan avanzar, pero que tal vez no son de tanta luz. ¿Ok? Al final tú vas a dirigir tu camino, tú vas a tomar riendas de tu destino. Y sea lo que sea, lo importante es que lo hagas desde el amor. ¿Vale? Siento que para algunas personas están entrando en prejuicio de una situación y aquí lo que te dicen es, mira, si tú haces acciones de amor, aunque camines en las sombras, o sea, no te sientas culpable, avanza. Y bueno, ahí está tu energía referente a la salud. Vamos a ver ahora, Piscis, referente a los dineros. Mira, veo responsabilidades. Para algunos de ustedes tienen responsabilidades que sueltan o que no son suyas y deciden avanzar. Para otros de ustedes están abrazando responsabilidades, se las están quitando a alguien más y dicen, bueno, yo voy a abrazar mi responsabilidad y voy a avanzar con así, aunque sea difícil, lo voy a hacer, porque al final es mi responsabilidad. Entonces, ¿es una o es la otra? Tómalo como te resuene, Piscis. Tienes la energía del mago, entonces tú puedes cambiar las cosas en el momento que tú te las propongas, en el momento en el que tú cambies esa perspectiva. Veo que este cambio no va a ser fácil porque hacer cambios va a requerir sacrificios, va a requerir dejar atrás cosas que tal vez no te gustan, pero que es necesario para tu paz, para tu tranquilidad
o es necesario que hagas cambios, porque aquí con la justicia es determinante. ¿Qué vas a hacer? O lo mantienes el equilibrio o sopesas la balanza hacia un lado o la sopesas sobre el otro. Pero este es un punto en el cual tú tienes que tomar decisiones. Decisiones fortificadas con acciones. Sobre todo hacia esas cosas que tú quieres y que tienes mucho así. Hay cosas que tú sueñas, que tú quieres y que si quieres cambiarlas, tienes que realmente esforzarte o realmente pues sacrificar ya sea tiempo, energía, esfuerzo, etcétera. Mira, veo que estás un poco triste, cabizbajo, cabizbaja. Hay una depresión aquí. No le estás echando ganitas por una tristeza, por una depresión. Y tal vez ni siquiera te des cuenta porque hay, como veíamos en las primeras cartas, una venda. ¿Estás en conflicto o necesitas luchar? Mira, te preocupa que algo se haga un desastre. O te preocupa porque no sabes si vas a ganar la batalla. Vamos a ver. Mira, Piscis, debes dejar de pelear a lo tonto. No gastes tus energías en conflictos que solamente te van a llevar a angustiarte. Mira, Piscis, lo que veo en el futuro para ti es que hasta que tú no termines con algo, pueden ser hábitos, decisiones, deudas, etcétera. Hasta que tú no termines con eso y te centres en lo que es bueno para ti, te centres en ti, en lo que realmente da paz y felicidad, tú no vas a avanzar. Entonces, asegúrate que las energías que tú gastes sean productivas, no sean solo de desgaste y ya. Porque tu vida es preciosa y es una. Y cada momento se va, ya no va a volver, Piscis. Entonces, trata de enfocar el tiempo y la energía, la vida que te queda en algo que te haga avanzar. A veces no queremos avanzar porque no queremos perder. Porque dices, ¿cómo voy a soltar esto? ¿Cómo si me ha costado tanto trabajo? Pero aquí lo que te están diciendo es qué estás dispuesto a hacer para estar bien, Piscis. ¿Qué vale más que tu paz? ¿Qué puede valer más que tu paz, que tu tranquilidad, que tu bienestar? Y bueno, vamos a continuar, Piscis, con el amor, el amor. Abajo del mazo tenemos la energía de Capricornio. Podrías estar lidiando con un Capricornio. Para otros de ustedes están lidiando con una situación que es muy apasionada. Para otros tal vez hay una situación un poco tóxica o que no les conviene. Ok. Veo que esta persona podría ser de redes sociales o estás cerrando un nuevo ciclo o estás iniciando un nuevo ciclo o aquí hay una situación que es cíclica que al final llegas al mismo punto. Esta situación te da ansiedad, te da preocupación. Ya sea porque tú o la otra persona tal vez tomen decisiones que no sean las que más les convengan. O aquí hay una situación que hay un tanto de dependencia, Piscis. O simplemente estás lidiando con un Capricornio, te estás preocupando por un Capricornio está preocupando por ti. ¿Vale? Ahora sí que tómalo como te resuene, Piscis. Mira, tenemos la energía del loco. La luna. Mira, aquí lo que estoy viendo es que para empezar, tú no conoces a esta persona realmente, o esta persona no te conoce bien a ti. Hay secretos. Entonces aquí hay una situación un poco arriesgada.
y tal vez tú estés aprovechándote de la tristeza de alguien o alguien se aprovecha de tus tristezas y te está diciendo y te está manipulando y te está, no sé, para algunos de ustedes. Para otros de ustedes están en comunicación con, sobre todo, miren, puede ser que para algunos de ustedes estén fugándose de una situación, hable y hable y hable con una persona, pero adentro se envuelve un aire de melancolía. Porque realmente yo siento que tú tienes que tomar acción en otras cosas. La posición de la persona de tu interés, o esta persona es una persona que te conviene, podría ser de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio, o es una persona de hechos, muchos pentáculos. Entonces esta persona podría ser una persona que de alguna manera es solvente o está enfocada en sus proyectos, o es una persona que te va a dar hechos. Con los hechos va a hablar más que con las palabras. Tú tienes la fuerza. Te estás aferrando. Para algunos de ustedes se aferran a un Géminis. Para otros de ustedes se aferran a una situación muy pasional, una situación que es muy atractiva emocionalmente, físicamente. Para otros, lo que veo es que te estás resistiendo, o para otros están resistiendo o se están haciendo los difíciles, aunque te gusta mucho esta persona porque dices, ay, no, es que va a pensar que soy fácil o quiero que me valore, o en el fondo lo que quieres es que esto funcione con esto, con esta persona. Para otros de ustedes, lo que veo es que tratan de resistirse a la tentación. Para otros, yo veo que su relación se fortalece, se va fortaleciendo, se va expandiendo y esta persona pues es una persona que te conviene. ¿Cuál es tu situación? Ahora sí que toma de estas opciones que te di la que más resuena con tu caso. Vamos a ver ahora referente al pasado. En el pasado tenemos el loco, el emperador y el carro. Bueno, algunos podrían estar lidiando. Alguien de su pasado puede ser un Cáncer, otros un Sagitario, Leo, Aries, otros. Aquí hay una persona que, pues, no se está tomando las cosas muy en serio, como que dicen, yo. Aquí hay una persona o que es muy enamoradiza o que dice, ahorita no me voy a preocupar por el amor, para algunos de ustedes. Para otros de ustedes puede ser alguien de signo de fuego, Sagitario, Leo, Aries, o una persona que no es tan fácil de dejarse convencer, está viendo sus opciones, siempre las ve bien. Para otros de ustedes podría ser su ex un Cáncer, o es una persona que pues está avanzando y que está a punto de tomar decisiones esta persona hacia lo que quiere. En el futuro lo que veo es que alguien está pensando en ti o sigues pensando tú en una persona. Puede ser que llegue alguien nuevo a tu vida, o si tienes una conexión con alguien menor que tú o tú eres menor que esa persona, la situación sigue igual en el futuro. Si estás lidiando con triángulo amoroso, sigue igual en el futuro. Puede ser para algunos de ustedes que en el futuro se llegue una reconciliación, y para otros de ustedes podrían lidiar con triángulo amoroso en el futuro. Ok, para algunos de ustedes veo que se vienen oportunidades y todo, pero ustedes siguen pensando en alguien o alguien sigue pensando en ustedes. Sea cual sea aquí una situación, aún se piensan en la distancia. ¿Ok? Y bueno, vamos a sacar el consejo para ti, Piscis, y es acciona, Piscis. Acciona
Trata de no dejarte llevar por las emociones. Acciona con prudencia, acciona con inteligencia y suelta. Mira, tú tienes que accionar en tu paz interior. Accionando en tu paz interior, tú vas a tener fortaleza y vas a poder irte, alejarte, soltar, llegar, etcétera, lo que sea de cualquier situación. Y vas a estar con la convicción de que estás fluyendo, ¿ok? Bueno, finalmente vamos a sacar una tarjetita para un mensaje para ti. Escoge cuál quieres, la 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Y bueno, míralas bien. ¿Ya escogiste? Si escogiste la número 1, tu mensaje es: no puedes secar la ropa de hoy con el sol de ayer ni con el sol del mañana. No puedes secar la ropa de hoy con el sol de ayer ni con el sol de mañana. O sea, lo más importante es ahorita. Si escogiste la número 2, es honestidad. Sé honesto, sé honesta contigo mismo primero para poder saber qué pasos dar. Y si escogiste la número 3, preparación. Prepárate. Prepárate, toma un curso, aprende, sal, viaja, ve, mira, prepárate. O prepárate para que nada te sorprenda, Piscis. Finalmente vamos a sacar un mensaje para ti, mensaje del universo. Vamos a ver qué te quiere decir, Piscis, y dice: un capítulo de tu vida está llegando a su fin. Tenga la seguridad de que le esperan cosas hermosas en este próximo capítulo. Deja ir todas las cosas que están fuera de control y que sigue adelante. Hay cosas más hermosas por delante de las que dejas atrás. Lo voy a volver a repetir. Un capítulo en tu vida está llegando a su fin. Tenga la seguridad de que le esperan cosas hermosas en este próximo capítulo. Deja ir todas las cosas que están fuera de control y sigue adelante. Hay cosas más hermosas por delante que las que dejas atrás. Piscis, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Piscis, cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.